Vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado Usa tus palabras para el bien, porque realmente para eso Dios nos está instruyendo a través de su bendita palabra para que nosotros usemos siempre nuestras palabras para el bien, mis amados. Y hoy vamos a ser instruidos, enseñados en ese sentido. Y para ello, pues vamos a leer la bendita palabra de Dios. Les pido por favor que abran su Biblia en el libro de Job. Vamos a atender el capítulo 35, 36 y 37. El día miércoles, si Dios nos lo permite, estamos terminando ya el libro de Job. Viene el desenlace de todo esto que hemos estado aprendiendo en estos últimos días y vamos a ver cómo la gloria de Dios se manifiesta. Y vamos a leer la palabra. Entonces, síganme ahí con su vista. Job 35, del versículo 1 en adelante, y dice la palabra de Dios: prosiguió Eliú en su razonamiento y dijo: ¿piensas que es cosa recta lo que has dicho? ¿Más justo yo soy que Dios? Porque dijiste: ¿qué ventaja sacaré de ello o qué provecho tendré de no haber pecado? Yo te responderé razones y a tus compañeros contigo. Mira a los cielos y ve, y considera que las nubes son más altas que tú. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaran, ¿qué le harás tú? Si fueras justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañarás tu impiedad, y al hijo de hombre aprovechará tu justicia. A causa de la multitud de las violencias claman, y se lamentan por el poderío de los grandes. Y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor, que da cánticos en la noche, que nos enseña más que a las bestias de la tierra, y nos hace sabios más que a las aves del cielo? Allí clamarán y él no oirá. Por la soberbia de los malos, ciertamente Dios no oirá la vanidad, ni mirará el omnipotente. Cuanto menos cuando dices que no haces caso de él, la causa está delante de él, por tanto, aguárdale. Mas ahora, porque en su ira no castiga, ni inquiere con rigor, perdón. Por eso Job abre su boca vanamente y multiplica palabras sin sabiduría. Capítulo 36. Eliú exalta la grandeza de Dios. Añadió Eliú y dijo: espérame un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Tomaré mi saber desde lejos y atribuiré justicia a mi hacedor, porque de cierto no son mentiras mis palabras. Contigo está el que es íntegro en sus conceptos. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. No apartará de los justos sus ojos. Antes bien, con los reyes los pondrá en trono para siempre, y serán exaltados. Y si estuvieran prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. Despierta además el oído de ellos para la corrección, y les dice que se conviertan de la iniquidad. Si oyeren y le sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira y no clamarán cuando él los atare. Fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida entre los sodomitas. Al pobre librará de su pobreza y en la aflicción despertará su oído. Asimismo te aplastará de la boca de la angustia al lugar espacioso, libre de todo apuro, y te preparará mesa llena de grosura. Mas tú has llenado el juicio del impío en vez de sustentar el juicio y la justicia, por lo cual teme, no sea que en su ira te quite con golpe, el cual no puedas apartar de ti con gran rescate. ¿Hará él estima de tus riquezas, del oro o de todas las fuerzas del poder? No anheles la noche en que los pueblos desaparecen de su lugar. Guárdate, no te vuelvas a la iniquidad, pues esta escogiste más bien que la aflicción. He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él?
¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá, has hecho mal? Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres todos la ven, la mira el hombre de lejos. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Él atrae las gotas de las aguas y al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? He aquí, sobre él extiende su luz y cobija con ella las profundidades del mar, bien que por esos medios castiga a los pueblos. A la multitud él da sustento, con las nubes encubre la luz y le manda no brillar, interponiendo aquellas. El trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Capítulo 37. Por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Escucha atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido, truena él con voz majestuosa y aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos, porque a la nieve dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre, para que los hombres todos reconozcan su obra. Las bestias entran en su escondrijo y se están en sus moradas. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Regando también llega a disipar la densa nube y con su luz esparce la niebla. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor, para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra lo que él les mande. Unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. Escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? ¿Por qué están calientes tus vestidos cuando él sosiega la tierra con el viento del sur? ¿Extendiste tú con él los cielos, firmes como un espejo fundido? Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. ¿Será preciso contarle cuando yo hablare? Por más que el hombre razone, quedará como abismado. Mas ahora ya no se puede mirar la luz esplendente en los cielos, luego que pasa el viento y los limpia, viniendo de la parte del norte la dorada claridad. En Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Esa es la bendita palabra de Dios, mis amados. Y a través de esta palabra vamos a encontrar, pues, las claves para usar nuestras palabras para el bien, ¿no? Entonces, fíjense, miren, nada más que como dato curioso, incluyendo las palabras científicas, hay más de 1 millón de palabras en la lengua española, en el castellano que nosotros hablamos. La persona media, en promedio, conoce apenas unas 20,000 palabras. Y normalmente nosotros usamos un promedio de 2,000 palabras diferentes por semana. Imagínense que hombres y mujeres pronuncian en promedio unas 16,000 palabras al día. Y esto nos tiene que llevar a comprender que nuestras palabras importan, e importan mucho. Pero lo que más importa no es el número de palabras que pronunciamos, sino más bien el tipo de palabras que elegimos para pronunciar. Y también lo que importa es el propósito con el cual las utilizamos. ¿Se recuerdan lo que nos enseña el apóstol Santiago
que nos cuenta que aunque la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, ¿verdad? Pues es extremadamente poderosa. Ahí lo podemos leer en Santiago 3, versículo 5. Y pues hoy vamos a ver cómo podemos usar nuestras palabras, ya sea para el bien o para el mal. Y de la misma manera que el apóstol Santiago lo describe, pues nosotros podemos ya empezar a deducir para qué utilizamos nuestras palabras. Quiero decirte que cada día tenemos el gran potencial de destruir o de construir con lo que decimos, con lo que hablamos. Entonces, vamos a ver las claves que la Biblia nos da para usar nuestras palabras para el bien. Pero para ello, primero, pues tenemos que aprender a escuchar palabras de sabiduría, ¿no? Y yo, la verdad, no quisiera que llegara el final de mi vida y tener que mirar hacia atrás arrepintiéndome de las decisiones equivocadas que tomé. La sabiduría, pues, nos ayuda a tomar decisiones en el presente con las que estaremos contentos más adelante. Y por eso digo que a mí no me gustaría llegar al final de mi vida, pues, viendo lo que no decidí correctamente. Y es por eso que ahora, pues, yo tengo que aprender el valor de las palabras sabias y la enseñanza de todos los demás. Yo tengo que aprender, y te lo estoy diciendo también para ti, a aferrarnos de corazón a nuestras palabras, a obedecer los mandamientos de Dios, porque de esta manera viviremos. Y esto nos permite adquirir sabiduría, adquirir inteligencia. No debemos olvidar las palabras de Dios, ni mucho menos apartarnos de ellas, mis amados. Entonces, la disposición a aprender está en el meollo de la sabiduría, ¿ah? Aunque requiere de un duro trabajo, porque es notorio el hecho de que cuando nosotros queremos aprender algo, pues tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Aunque requiere ese duro trabajo, ese duro esfuerzo, pues quiero decirte que tiene un valor inmenso, porque antes que cualquier otra cosa, tenemos que aprender a adquirir sabiduría. Y es lo que nos está otorgando nuestro Padre Celestial todas las noches y en las mañanas, cuando nos exponemos a la bendita palabra de Dios, mis amados. Porque al exponernos a la palabra de Dios, pues vamos adquiriendo sabiduría, ¿verdad? De hecho, vamos hasta creciendo nuestro léxico. Si se han dado cuenta, hoy utilizamos palabras que anteriormente posible es que ni siquiera conocíamos. Yo no sé si te recuerdas de la palabra redarguir. Y anteriormente, bueno, a mí me pasó, hace 17 años que empecé a conocer de la palabra de Dios cuando me decían, es que la palabra de Dios redarguye. Y wow, yo me quedaba así al principio como diciendo, ¿qué es eso? ¿Qué me quieren decir con esa palabra? Y bueno, pues me di a la tarea de investigar y empecé a aprender una nueva palabra. Y así como esa, muchísimas. Entonces, mis amados, hoy es el día en que el Señor pues nos está dando una instrucción, una enseñanza, y nosotros debemos aprender a también a llevarle esta enseñanza a nuestros jóvenes. Ustedes y yo que nos estamos dando a la tarea de conocer más de la palabra, de conocer más a Dios, pues tenemos que enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad? Y debemos animar a nuestros hijos a que aprendan todo lo que puedan de la bendita palabra. Tenemos que valorar también el aprendizaje a lo largo de toda nuestra vida. Tenemos que estimar ese aprendizaje, pero sobre todo poner en práctica lo que estamos aprendiendo, mis amados. Ujú. Yo creo que tú y yo, bien, ahorita podríamos decir una declaración muy fuerte y que tendría mucha razón. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, que el día que dejemos de aprender, yo en lo particular desearía morirme, mis amados. Yo quiero seguir aprendiendo, quiero seguir conociendo cada vez más a ese Dios vivo y verdadero, porque nuestro Señor Jesucristo nos dijo bien claramente que esta es la vida eterna, que conozcamos al Dios Padre, a ese Dios vivo y verdadero y a Jesucristo a quien Él envió. Entonces, yo quiero seguir aprendiendo, yo quiero seguir viviendo en la vida eterna. Yo creo que jamás vamos a llegar
aprender absolutamente todo de lo que refiere a Dios. Por lo tanto, yo quiero seguir aprendiendo. Y yo espero que tú también tengas ese mismo deseo. Porque miren, no basta con escuchar palabras sabias. Hay que desear, atesorar esas palabras sabias y también hay que llevarlas en la práctica o a la práctica en nuestra vida diaria. Cuando nosotros practicamos lo que la palabra de Dios nos enseña, pues estamos no solo adquiriendo sabiduría, sino desarrollándola y experimentando esa bendición de la sabiduría que viene de lo alto. Entonces, si adquirimos sabiduría e inteligencia de las cosas, pues la sabiduría y la inteligencia te van a enaltecer. Nosotros tenemos que abrazar, ¿verdad? Desear esa inteligencia, esa sabiduría. Y no nos vamos a quedar con las manos vacías. Cuando abrazamos a la sabiduría, ella misma nos honra. Entonces, hay que pedirle a Dios que nos enseñe a crecer en sabiduría y a escuchar las palabras sabias, así como a poner en práctica todas las enseñanzas que Dios nos ha dado en nuestra vida. Y esto pues nos lleva a aferrarnos a las palabras directamente de nuestro gran maestro, de nuestro rabí, de nuestro Padre Celestial, de Jesucristo mismo. Aferrarnos a su palabra es lo que nos da la autoridad de levantarnos con poder sobre cualquier situación que podamos estar pasando o viviendo, mis amados. Y aquí, bueno, pues imagínate, podríamos preguntarnos muchas cosas. Por ejemplo, ¿cuándo se acabará el mundo? ¿Cómo será el final del mundo? Recordemos las palabras que nuestro Señor Jesús dirige a sus discípulos cuando Él está haciendo pues un comentario respecto a lo que el futuro depara y le responde a sus discípulos preguntas sobre la caída de Jerusalén, la cual sucedió eh, eh, 37 años después de la muerte de Cristo, ahí en el año 70 después de Cristo. También contesta acerca de sobre el final de los tiempos. Y pues mis amados, nosotros tenemos que ver que el propósito de nuestro Señor Jesucristo no es darnos una cronología específica del futuro cuando responde de esa manera, sino más bien nos ayuda a que nosotros nos quitemos de preocupación, de temor, que nos quitemos de estar distraídos por lo que no va a acontecer. Dios nos está dando lo que viene a continuación. Entonces, mis amados, dice nuestro Señor Jesucristo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Y esa es una verdad. Y es por eso que tenemos que aprender a descansar en la palabra de Dios, a descansar en Cristo. Tú y yo muchas veces, sin Cristo, nos afanábamos por todo lo que sucedía aquí en la tierra. Que si tenías dinero, que si tenías casa, que si tenías alguna posesión material, que todo lo que este mundo te ofrece para distracción. Y nos perdemos de enfocarnos correctamente hacia lo que viene y que eso no va a pasar, hacia la palabra de Dios, hacia el futuro que nos espera en Cristo Jesús. La mayoría de la gente tiene una incertidumbre grandísima acerca del final de los tiempos. Pero hay muchas cosas claras que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Dice, por ejemplo, que habrá muchos falsos profetas y lo estamos viendo. Hoy más que nunca a través de la internet estamos viendo a muchas personas que se levantan, entre comillas, como profetas y que empiezan a confundir a la gente. Y así lo dijo nuestro Señor Jesús. Habrá mucha confusión, mucha persecución, habrá división e incluso hasta caídas, ¿verdad? Pecado. Dice también que el amor de muchos se enfriará y lo estamos viendo actualmente. Hoy más que nunca, después de este proceso que ya llevamos prácticamente 2 años respecto a lo de la pandemia y lo que falta, yo me he dado cuenta tristemente que muchos hermanos que antes de la pandemia se veían muy firmes en la fe, que no dejaban de asistir a los cultos, que estaban muy atentos a todas las actividades que hacíamos,
dentro de la iglesia, estaban súper activos, pero hoy me doy cuenta que nada más era un activismo, que no era verdaderamente una convicción de seguir a Jesús. Hoy le doy la gloria a Dios por la vida de todos ustedes que amablemente siguen la transmisión día con día, porque así se ve verdaderamente el corazón que está conectado a Cristo a través de su palabra. Yo les animo a que no se pierdan de esta bendición, a que busquen este espacio para ustedes mismos, que se regalen este tiempo para ustedes. Y va a ser un regalo excepcional el que se puedan dar todos los días, porque justamente lo que está llegando a sus vidas es la sabiduría de lo alto, lo que Dios está estableciendo para nosotros. Ujú. Entonces, yo oro porque de verdad el corazón de todos ustedes no se enfríe, que el amor de ustedes por Dios no se enfríe y que al rato pues se puedan volver a perder, ¿verdad? Y pues todo esto nos los advierte nuestro Señor Jesucristo. Ujú. Recordemos que cuando vino nuestro Señor Jesús, la primera vez vino en una debilidad, ofreciéndose como cordero para el perdón de nuestros pecados. Pero quiero decirles que la segunda vez que Él regrese, cuando Él venga por su iglesia, regresará, pero en poder, mis amados, en un poder especial, ¿verdad? Entonces, mientras esperamos el regreso de Jesús, pues tenemos que aprender a aferrarnos a su palabra y negarnos a dejar que nuestro amor se enfríe, ese amor que hemos experimentado por nuestro Padre Celestial, que no se enfríe. No dejemos que el enemigo nos robe la bendición que tenemos hasta el día de hoy. Es muy importante mantener nuestros corazones encendidos de amor por Jesús. Amén. Entonces, nosotros debemos de provocar el amor en nuestra vida, ¿verdad? A través, a través de nuestro esposo, nuestra esposa, de nuestra familia, de nuestros amigos, vecinos, colegas, de la gente que está a nuestro alrededor. Tender nuestra mano a quienes padecen necesidad, orar por las personas, bendecirlos. Eso es usar bien nuestras palabras. Tenemos que crecer ustedes y yo hasta el punto que los primeros pensamientos de nuestro corazón cada día, cada mañana, sea acerca de cómo podemos bendecir a otra persona en el transcurrir del día. Y todo para la gloria de Dios, entendiendo que lo que tú y yo podamos hacer no debe ser para vanagloria. Ujú. Esto nos lleva pues a tener una actitud correcta respecto a la palabra de Dios. Ustedes y yo ya tenemos que ir aprendiendo en el transcurso de todo este tiempo a discernir las palabras proféticas, porque la profecía, pues recuerden que es un don que el Espíritu Santo da a un número determinado de personas, ¿verdad? A personas en particular. Dios sabe a quién le da ese don. Y nosotros tenemos que aprender a escuchar atentamente las palabras de quien se declara como profeta. Y recordemos la importancia de la profecía genuina, ¿verdad? Entonces, mis amados, yo quiero decirles que cuando estemos escuchando la palabra de Dios, tenemos que distinguir la profecía a través de la bendita palabra de Dios para separar la falsa profecía de la verdadera profecía. Jesús nos advierte contra los falsos profetas que utilizan su palabrería para el mal. Y van a surgir y van a engañar a muchas personas. Pero Cristo nos avisa de que los falsos profetas pues van a tratar de engañar al pueblo diciéndole, miren, aquí está el Cristo o allí está. Jesús dice que no les creamos. Son falsos mesías, falsos profetas que van a estar surgiendo por todas partes. Y ahora a través del internet vemos una cantidad de personas que se ha levantado en esa condición. Ujú. Pero también nuestro Señor Jesucristo reafirma la palabra de los verdaderos profetas. ¿Por qué? Porque declaran la palabra de Dios. Hablan para bien.
Ujú. Si Dios nos envía una corrección, una amonestación por parte de un verdadero profeta, mis amados, recordemos que siempre va a ser para bien. Entonces, tenemos que ir comprendiendo todo esto para que ahora ustedes y yo le demos, pues, empleemos correctamente nuestra boca para hablar palabra que verdaderamente venga a traer bendición a la vida de muchas personas. Yo, la verdad, le doy gracias a Dios porque Él levanta a hermanos que utiliza el Señor para traer palabra profética a la vida de su pueblo. Pero tenemos que aprender a discernir todo eso. Y si tú eres una de esas personas, pues guarda tu lengua, guarda tu corazón, guarda tu pensamiento, guarda tus palabras que declaras, porque también quiero decirte que un día darás cuenta de cada una de las palabras que tú declares. Y esto no nada más es para los hermanos que tienen el don de profecía. Tú y yo, sin tener dones de profecía, déjame decirte que vamos a dar cuenta de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca. Cuando nos atrevemos a maldecir, cuando nos atrevemos a declarar cosas equivocadas, cuando nos atrevemos a mentir, de toda esa palabra ociosa que es como la considera Dios, vamos a tener que dar cuentas delante del Padre. Es por eso que hoy Dios nos está trayendo a tener una reflexión de cómo hablas, qué es lo que dices, qué declaras, porque muchas ocasiones, ¿verdad? Todavía nos damos la oportunidad equivocada de maldecir a través de nuestra palabra. Y recuerden que nuestra boca tiene poder, mis amados. Cuando nosotros maldecimos, hay poder en nuestra palabra, pero también tendremos que dar cuenta de esa maldición. Entonces, tengamos mucho cuidado de eso. Ujú. Fíjense bien que nosotros tenemos que aprender a pronunciar palabras que transformen vidas. Recuerden que la palabra de nuestro Señor Jesucristo, pues cambiaron totalmente la vida de todos nosotros. Yo he dado testimonio de que hace 17 años el Señor tuvo misericordia de mí. Y cuando yo empecé a escuchar la palabra de Dios, cuando empecé a comprender todo esto por el Espíritu Santo que me estaba apoyando para entender todo esto, como a ti te está apoyando, pues empecé a tener un cambio de mi vida radical, de esa mala manera de vivir en la que yo me encontraba. Dios me transformó y Él me ha traído, ¿verdad?, al camino que Él preparó para mí, a esos caminos de justicia, a las sendas de justicia. Y yo sé que para ti también ha sucedido lo mismo. Entonces, nosotros somos testigos y con alegría hay que reconocer que somos testigos y hay que decirlo con frecuencia y también con asombro, mis amados, porque somos testigos del poder transformador de la palabra de Dios en la vida de muchas personas. Si empezó por nosotros, déjame decirte que va a seguir transformando vidas, pero todo va a ser si tú y yo nos damos verdaderamente a la tarea de llevar ese transformador mensaje del Evangelio de Jesucristo a toda criatura. Jesús nos dejó una gran comisión, ¿verdad? Y esa comisión es de predicar el Evangelio de Jesucristo. Entre la primera venida de Jesús y la segunda venida, que está cada vez más próxima, ¿verdad?, tenemos que predicar el Evangelio del reino de Dios. Y lo tenemos que hacer como testimonio para todas las naciones, porque después de eso vendrá el fin. Y eso lo vamos a ver ustedes y yo, ya sea en este mundo o en el mundo venidero. Pero nos vamos a dar cuenta y vamos a ser testigos de que verdaderamente esto es inminente. Las palabras del Evangelio son poderosas, mis amados, y transforman vidas. De hecho, hay un libro que escribió un profeta llamado Daniel Schipola, un argentino,
Hace 17 años lo escribió, bueno, lo dio a conocer y se llamó Dinamita Pura. Ojalá y tengan un día la oportunidad de leerlo. Yo fue el primer libro cristiano que leí y déjenme decirles que tiene mucha razón. La dinamita normalmente el ser humano la ha utilizado para transformar eh, comunidades, transformar el relieve de la tierra, ¿verdad? Pero la dinamita que es el evangelio transforma vidas. Eso es lo que debemos de ver. Recuerden lo que el apóstol Pablo afirmó ahí en Romanos 1:16 cuando dice, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Y hoy ha llegado a nuestra vida esa bendición, porque tú y yo hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza creyendo en Jesucristo. Y entonces el evangelio, que para nada tiene que avergonzarnos, que tenemos que levantar nuestra frente en alto y declarar las bondades del evangelio de Jesucristo, es poder de Dios para salvación. Y la gloria sea para el Señor. Entonces nunca debemos dejar de proclamar el evangelio. Esas son las buenas palabras que debemos estar hablando constantemente. Si todavía a ti, te lo digo con amor, se te salen de repente unas ranas, atepocates, eh, mazacuatas, víboras y todo eso que de repente en nuestro lenguaje florido se va, pues yo quiero invitarte a que hagas una reflexión. Verdaderamente, tú quieres orar para la bendición de tus seres amados, de tus seres queridos, porque Dios te bendiga, porque Dios bendiga a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, a la gente que tú amas. Y quieres bendecir, pero quiero decirte que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada al mismo tiempo. Entonces, de tu boca no puede salir maldición y bendición. No puedes con esa boca declarar bendición para tus hijos, para tus seres amados, y después de esa misma boca permitir que salgan palabras soeces, eh, groserías, maledicencias eh, y sobre todo eh, maldición para la vida de otras personas. Tú tienes que tomar decisiones. Recuerda que Dios te ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Y ejerciendo tu dominio propio, tú puedes refrenar tu lengua. Tú sabes cuando vas a empezar a decir cosas, cuando vas a empezar a hablar palabras que no van a edificar y que sí van a lastimar. Entonces, tú disfruta hoy en el nombre de Jesús. Te ruego que disfrutes del gran privilegio de ser depositario de unas palabras que tienen el potencial de cambiar vidas de una manera radical. Ujú. Dios te ha hecho depositario de su palabra. Por eso la estás escuchando día a día. Por eso la puedes leer. Por eso ahora el gran tesoro de tu corazón es la bendita palabra de Dios. Entonces, tienes un gran privilegio. No cualquiera, mis amados hermanos. No te basta más que salir un ratito a la calle, que oyes una cantidad de maldiciones y hoy es el día en que tenemos que tomar decisiones para no seguir siendo partícipes, ayudando al enemigo a seguir maldiciendo. En el nombre de Jesús, anímate. Yo sé que Dios está hablando a tu corazón. Si hasta el día de hoy tú todavía utilizas tu vocabulario soez, pídele perdón a Dios. Dile, Señor, perdóname. Perdóname por no haber entendido que mi palabra y que mi boca tiene poder. Tú me has dado ese poder. La palabra de Dios nos enseña que nuestra boca tiene poder para maldecir y para bendecir. Tiene poder entre la vida y la muerte, mis amados. Porque si ustedes y yo declaramos el Evangelio de Jesucristo, la gente que nos escuche va a venir a la vida eterna, no por nosotros,
sino por lo que la palabra de Dios provoca cuando declaramos esa bendita palabra. Pero también tenemos el poder de matar, porque si lejos de usar nuestra boca para hablar del evangelio de Jesucristo, lo utilizamos para maldecir, usamos nuestra boca para decir mentiras, barbaridades, pues desgraciadamente también matamos espiritualmente a la gente que nos escucha, porque después no va a querer saber nada de lo que tú y yo predicamos. Por eso hay gente que dice, mira, yo no quiero ser como tú que dices que eres cristiano, tú que dices que lees la palabra de Dios, tú que dices que oras, ¿no te escuchas cómo hablas? Hoy en el nombre de Jesús vamos a romper con todo eso. Hay que darle gracias a Dios porque su palabra es eterna, porque todo esto va a desaparecer, mis amados. Un día todo esto va a desaparecer, pero la palabra de Dios nunca. Es eterna. Y nos ha dado el gran privilegio, el inmenso privilegio de poder usar las palabras más poderosas del mundo para ver la vida de muchas personas transformadas por Jesús, por el Evangelio de la paz, por el Evangelio de Jesucristo. Hay que rogarle a Dios que nos ayude a aprovechar cada oportunidad para dar a conocer este mensaje a cuanta más gente nos sea posible. Dios nos da oportunidades para hablarle a la gente de la palabra de Dios. Solamente hay que ponernos en sintonía. Y esto, pues, como les digo, de lo que leímos de los capítulos de Job del 35 al 37, nos ayuda a entender que debemos aprender a evitar pronunciar palabras vacías, palabras que no tienen sentido, que están fuera de orden o que están fuera de contexto. Si se recuerdan, hemos estado comentando los ataques verbales tanto de los amigos de Job como de este joven llamado Eliú, que continuaron en estos 3 últimos capítulos que leímos el día de hoy. Y continuaron con su habitual mezcla de falsedades y medias verdades. Él afirmó de una manera categórica y le dice a Job, te aseguro que no hay falsedad en mis palabras, cuando de hecho era pura falsedad lo que estaba hablando en ese momento. Por ejemplo, él insinuó que nuestros pecados no afectan a Dios. Allí en el capítulo 35, versículo 6 de Job, así lo dijo Eliú. Y de hecho nuestros pecados tienen un efecto en Dios, como vemos en su máxima expresión allí en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesús. Tu pecado y mi pecado, nuestros pecados, tuvieron un efecto en Dios. Tan grande fue el efecto que envió a su único hijo para hacer el sacrificio perfecto, porque el pecado tiene un efecto en Dios. Y entonces nosotros tenemos que vivir la experiencia de procurar no seguir pecando. Irónicamente vemos cómo Eliú dijo algo acerca de Job que, aún no siendo cierto, sí que lo era para él mismo. Y le dice a Job, ¿verdad? Ahí en el versículo 16 de Job 35, pero tú, Job, abres la boca y dices tonterías. Hablas mucho y no sabes ni siquiera lo que dices. Pero recordemos, mis amados hermanos, que Job hablaba con mucho sentido, con coherencia. Ya lo estuvimos comentando en estos últimos días. Eliú hace una descripción perfecta de su propio discurso. Son palabras vacías, dichas sin conocimiento. Eliú hablaba mucho, estuvo hablando mucho criticando a Job. Y no tenía ni siquiera la idea del por qué Job estaba pasando por lo que estaba pasando. Y miren, el hecho de que todos y cada uno de nosotros seamos capaces de decir tonterías, no significa que debamos obligadamente decir tonterías y tampoco significa que debamos callarnos para mejor ni decirlas, ¿verdad? Lo que verdaderamente necesitamos hacer
es ser conscientes del enorme potencial que todo ser humano tiene para influir en la vida de los demás con su propia lengua. ¿Cómo has influenciado la vida de otras personas? El sábado hablamos de cómo ser una buena influencia, ¿se acuerdan? ¿Cómo tú has influenciado la vida de algunas personas? ¿Lo has hecho para bien? ¿Has influenciado en la vida de los demás con tu propia lengua? Yo sé que sí, porque una sola palabra que tú digas puede cambiar el curso de la vida de una persona. Cuando tú y yo nos atrevemos a declarar la palabra de Dios en la vida de una persona, esto viene a ser el parteaguas en la vida de esa persona. Recuérdate a ti mismo, antes de venir a los pies de Cristo, hubo alguien que tuvo misericordia de ti, obviamente humanamente hablando. Dios tuvo misericordia de ti en el momento en que te dio esa fe que salva, ese don de fe con el que declaraste a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Pero humanamente tuvo que haber alguien que tuvo misericordia de ti, que le interesabas, que te amaba, o, o que al menos como persona le interesabas y te dijo, mira, conoce a Dios, lee la palabra, si quieres, mira, nosotros te podemos apoyar en esto. Y te empezaron a lo mejor a pasar algún video, alguna canción, alguna alabanza, algún escrito, algún versículo, influyeron en tu vida para venir a los pies de Cristo. Y déjame decirte que en el momento en que tú declaraste a Jesucristo como Señor y Salvador, nueva criatura eres. Y eso tiene una repercusión eterna. Porque quiero decirte que tú ya no estás para el juicio de ira y condenación. En Cristo Jesús estamos para vida eterna. Fíjense cómo cómo influye una sola palabra en la vida de un ser humano. ¿Te has dado cuenta que a tus hijos tú les influyes muchísimo? Desgraciadamente, muchas personas mal emplean su vocabulario para, lejos de potenciar la vida de sus hijos, los aplastan. Eres un tonto, no puedes. ¿Cómo es posible que no puedas hacer esto? ¿Cuántas veces has escuchado eso? ¿O cuántas veces lo has dicho? En vez de declarar cosas positivas, échale ganas, tú puedes. Si hoy no lo conseguiste, procura repetirlo, ejércete y vas a ver que lo vas a lograr. ¿Qué diferencia hay, verdad? Y luego nos atrevemos todavía a decir groserías a la vida de nuestros hijos cuando son todavía pequeños y se quedan grabadas esas maldiciones que abren puertas espirituales para que el enemigo venga y haga destrozos en la vida de un joven, de un niño. Muchos de ustedes y yo, muchos de todos nosotros, fuimos marcados desde niños para hacer lo que no debíamos hacer, para hacer para lo que no fuimos creados. Y nos fueron marcadas esas palabras de maldición que hasta el día de hoy muchos de nosotros desgraciadamente no nos podemos sacudir. Pero hoy es el día en que el Señor puede abrir nuestra mente, nuestro corazón, escudriñar lo más profundo de nuestro ser y sacar a flote todas esas palabras de maldición y desactivarlas en el nombre de Jesús. Porque para eso apareció Jesucristo, el Hijo de Dios, para deshacer toda obra de maldad del enemigo. Miren, puede que no tengamos el poder que viene del dinero. No, a lo mejor no tenemos el poder que viene de la fama. O a lo mejor no tenemos el poder que viene de la posición. Pero tú y yo, todos los que estamos reunidos en esta hermosa noche, tenemos el poder y el potencial que vienen de ser capaces de comunicarnos con la palabra bendita de Dios. Tenemos el potencial y el poder que viene de lo alto, mis amados. Y por eso tenemos que aprender a practicar la palabra de Dios. Fíjense, Eliú
dijo unas cuantas cosas en este pasaje que leímos acerca de la palabra de Dios. Lo podemos volver a leer ahí en el capítulo 37 del versículo 4 al 13. Y por fortuna quiero decirles que ya, como les comenté al principio de este devocional, Dios mismo está a punto de hablar. Y qué alivio, ¿eh? Hemos tenido que estar leyendo y soportando palabras vacías de falso consuelo, capítulo tras capítulo, de lo que hablaban estos hombres, que no tenían sentido. Si nos damos cuenta y analizamos bien la palabra de cómo fue estructurada, hay cosas que no tienen sentido, brincan de un punto a otro y de repente andan como cantinflas, ¿verdad? Cantimpleando propiamente. Y así es el mundo en el que vivimos. Pero qué gran alivio sentimos tú y yo cuando Dios habla a nuestra vida. Cuando verdaderamente nos damos a la tarea de abrir nuestro oído espiritual y escuchar lo que Dios tiene para nosotros en ese silbo apacible. ¿Se han dado cuenta que cuando oramos los domingos, cuando iniciamos nuestro servicio, en nuestro culto, la oración que levantamos es que Dios hable a nuestra vida a través de ese silbo apacible, a través de su bendita palabra? Es un gran alivio, mis amados, cuando Dios habla a nuestra vida, cuando lo escuchamos, porque las palabras de Dios son como el maná del cielo, como el agua en el desierto. Entonces, no seamos como Eliú, mis amados hermanos, que andemos hablando por hablar. Hay que orar a Dios porque las palabras que hoy pronunciemos, ¿verdad?, sean guiadas por el Espíritu Santo. Que Dios salvaguarde nuestros labios, que vigile nuestra lengua. Hemos hecho pactos especiales con Dios. Entonces, mis amados, hoy tenemos que darle toda la gloria y toda la honra a Dios porque Él nos habla a través de su bendita palabra. Y porque su palabra es tan poderosa, tan transformadora, que hoy tú y yo no podemos vernos como nos veíamos antes de conocer a Cristo, antes de venir a la palabra de Dios. Hoy hay que pedirle a Dios que nos ayude a ser personas que escuchemos su palabra, que hablemos su palabra, pero sobre todo que practiquemos su palabra. Amén. Eso es lo que Dios espera de nosotros, mis amados. Y no seamos tan aburridos como Eliú, que nada más habla por hablar, sin tener una referencia clara, sin tener objetividad. Resulta aburrido. Que no te quiten o que no te hagan a un lado en un círculo social porque tu palabrería es vana, aburrida, sin sentido y muchas veces soez. Nosotros hemos sido diseñados para ir creciendo, para ir siendo transformados, para ser mejores personas cada día, pareciéndonos a nuestro Señor Jesucristo cada vez más. Y si ustedes pueden leer la palabra de Dios, se van a dar cuenta que Jesús jamás utilizó una palabra soez, ni fuera de contexto, ni fuera de orden. Es lo que tenemos que aprender. Entonces, usemos nuestras palabras para el bien. Y vamos a ver qué bendición no solo van a tener las personas con las que nos dirigimos constantemente o con quien pudiéramos dirigirnos, sino la bendición que vamos a tener nosotros al declarar la bendita palabra de Dios que transforma vidas. Tú sabes cuándo vas a empezar a decir groserías, tú sabes cuándo vas a empezar a hacer lo incorrecto, ya lo sabes. Solamente decídete a que cuando sientas ese deseo que te cosquillee en la lengua de decir cosas que no, te la muerdas, así, y le digas, Señor, ayúdame a frenar mi lengua y enséñame a declarar tu bendita palabra, enséñame a bendecir. Y hoy lo que vamos a hacer, vamos a orar a Dios, es el tema del día de hoy. Vamos a bendecir, vamos a orar,